La luz del pasillo. Un programa radio de libros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Luz del Pasillo. Este es el último programa de la tercera temporada y haciendo lo mismo que hicimos el año pasado, vamos a dedicar un programa única y exclusivamente a aconsejar y desaconsejar libros para este verano, para lecturas en la playa, en la piscina, bueno, en función de cada cual a donde pueda ir, o en la Sierra de Madrid, en Cercedilla, donde se pueda, pues aquellos libros que entendemos que se pueden leer, que son interesantes para ese periodo estival y vacacional, o aquellos que desaconsejamos y que les pedimos que no pierdan el tiempo en su lectura. Este programa, por tanto, se llama Cenizas y Anaqueles, un poco cogiendo esa idea de la sección de la Biblioteca de Carballo, en el que los libros que nos gustan los reintegramos a los anaqueles de la Biblioteca de Valvidrera de Pepe Carballo, y aquellos que no nos gustan, siempre metafóricamente, como hacía el personaje de Manuel Vázquez Montalbán, los echamos a la chimenea metafórica para que nos den, no calor, porque desde luego en este verano va a venir con altas temperaturas, pero sí esa, bueno, pues esa especie de displicencia literaria. Para ello contamos con personas que nos han acompañado durante esta tercera temporada de La Luz del Pasillo. Llevamos ya 3 temporadas, la verdad es que estamos sorprendidas y sorprendidos de que se esté funcionando y muy agradecidas de que nos estéis viendo desde casa, de que nos estéis escuchando, y por supuesto, como siempre, hoy queremos agradecer en este caso a Guerra y Fierro que nos haya cedido sus instalaciones para poder desarrollar este programa. Así que sin más dilación voy presentando a las invitadas e invitados y voy empezando por la izquierda, José Luis Ocasar, que ya estuvo con nosotros en la edición de El Jarama, cuando hablamos del Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. Es doctor en literatura española por la Universidad Complutense, como investigador ha editado en los coloquios de Palatino y Pinciano, además ha escrito y editado sobre sátira política en el Siglo de Oro, El Lazarillo, Pedro de Navarra, Pedro de Mercado, Azorín y Eugenio Dors, y es autor del libro Literatura Española Contemporánea. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí en La Luz del Pasillo. Hoy voy a presentaros primero a cada cual y ya luego entramos en la materia. A mi izquierda, Ana González Rivas, que estuvo con nosotros y nosotras en el programa que le dedicamos a Frankenstein, de Mary Shelley, que es doctora y licenciada en Filología Clásica y en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Literatura Inglesa y Norteamericana, actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid. Además es autora de artículos como Frankenstein, una tragedia griega, y otros muchos. Muchas gracias también por estar con nosotros. A mi derecha, a mi más derecha, siempre geográfica, María Lucía Solís de Obando, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis La esencia trágica de Ión, Ifigenia entre los tauros, Helena, Orestes y Andrómeda de Eurípides. Una nueva interpretación 2018. Profesora de griego y latín en la Universidad de Alcalá, que también ha escrito numerosos artículos relacionados con ese asunto y que nos acompañó en el programa sobre teatro griego. Y a mi derecha más cercana, también geográfica, única y exclusivamente, Rafael Reich, escritor y crítico literario, ha sido docente en Estados Unidos y en España, tiene una extensa trayectoria como novelista y entre sus obras destacan, hemos seleccionado Manual de Literatura para Caníbales, Para morir iguales y la recientísimamente publicada Lo que sé de Almudena en Tusquets, todas ellas. Muchas gracias también, Rafa, por estar aquí. Soy doctor ahí también. También eres doctor. Sí, te doctoraste, además en Nueva York, en Filosofía y Letras, nada menos. O sea, eso ya tiene, digamos, un poso notable. Bueno, si estábamos en un consultorio yo. No, lo que pasa es que selecciono un poco para que no se haga interminable la lectura. De cada cual cojo un poco, como veréis, está subrayado lo que entiendo oportuno y lo que no. Has hecho los deberes. Bueno, pues vamos a empezar a abrir el programa. Yo creo que empezamos con algún libro que queráis aconsejar a nuestras espectadoras, a nuestros espectadores, oyentes, para este verano. Bueno, puedo... Venga, sí, empieza. Te miro tú. por haber sido el primero Claro. en ser presentado. Yo tengo un montón, o sea que... Yo os he escrito antes y es la verdad que preparar un programa de este tipo es para mí mucho más difícil que prepararse uno sobre una obra en concreto, porque una obra en concreto la conoces y tal y cual, pero ahora dices, bueno, yo tengo que recomendar lecturas para el verano con esta idea tópica de lo que es el verano, ¿no? De a qué tipo de lecturas nos estamos refiriendo, y entonces... para mí me parece algo totalmente kafkiano, porque cualquier elección que hagas es, como se dice ahora, random. Es totalmente casual y... Entonces ya he dicho, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues me voy a abandonar a la locura total y voy a recomendar cosas en parte con el prejuicio del verano
adecuadas para el verano y en parte exactamente todo lo contrario. Estupendo. Así que como yo soy así muy pedante, muy teórico, me he traído unos ensayos y me he traído unas obras literarias, unas obras de narrativa. Entonces, ¿por qué queréis que empiece? Por lo que tú quieras. Es un programa dinámico el de hoy. Vale. Bueno, Pues todos lo entonces voy a son. empezar, además, con un guiño a Marina, porque a un tipo de literatura totalmente impensada para el verano, para todo el mundo, en verano y en invierno. Entonces me ha permitido traer un tipo de literatura que a mí me gusta mucho, que es las noches áticas de Aulogerio. Toma ya. Y entonces, ¿por qué estoy recomendando esto tan contraintuitivo? Lo que estamos encontrando aquí con las noches áticas de Aulogelio, que es un escritor del siglo II después de Cristo, que a mí me gusta mucho, porque es un tipo de literatura que a mí me gusta mucho, es un tipo de ensayo, o un precedente de lo que sería el ensayo, que consistente en capítulos breves, de tema totalmente misceláneo, y que viene a conformar una especie de enciclopedia no del saber, porque no es sistemático, pero sí de gran parte del conocimiento y de las consideraciones que un autor se podría hacer en el siglo II después de Cristo. Es divertidísimo. Es divertidísimo. Parece que vas a leer una cosa muy aburrida, pero te encuentras con noticias filológicas, con noticias históricas, con cosas que se han encontrado, con pequeños articulitos sobre animales, sobre plantas, sobre hechos históricos, etcétera, etcétera. Entonces, lo tenía por casa, porque no suelo, en fin, no voy a contaros mi vida, tengo mi biblioteca en Galicia. Y entonces, recientemente me cayó en las manos algo que tiene que ver con la edad que yo tengo. Y entonces, en el capítulo séptimo del quinto libro, no, del libro decimocuarto, perdón, dice: desde muy antiguo se ha observado que nunca llega para el hombre el año 63 de su edad sin traer consigo algún peligro o algún revés, grave enfermedad para el cuerpo, pesares para el espíritu o muerte. Y que así es que los que se ocupan de este estudio han llamado este año de la vida humana año climatérico. Así que el climaterio no es una cosa de los hombres especialmente. Y es el año 63. En el año 63 o te mueres o te enfermas. Muchas gracias, hombre. Muchas noticias. Estaba seguro que apreciarías esta idea. Pero estas cosas te las puedes encontrar en cada página. Son muy divertidas, vas saltando páginas de noticia en noticia. Eso no tiene ninguna gracia. Claro, biográficamente me ha tocado últimamente porque lo he repasado por otros motivos y ahí estaba. Entonces me ha hecho gracia y por eso lo he traído. Es un tipo de literatura que tengo que decir que si os gusta este tipo de cosas, las enciclopedias que luego van a seguir la estela de Aulogelio en el siglo XVI, que se llaman polianteas, que se las sirva de varia lección y el jardín de flores curiosas, etcétera, etcétera, son también muy divertidas. No voy a ponerme a hablar ahora de lo que decía de Jacques Foucault y todo esto, y dejo aquí el primer librillo. Muy bien. Pues, pero si es de la misma quinta, exactamente los 263. O sea, esto es una conspiración que no ha sido. 62 este verano. Pero... Sí. Empecéis a descumplir. Sí, yo en septiembre. Yo cumplo 63. ¿Tú también 63. Claro. Entonces no eres del 63, yo cumplo 62. No, él es del 62. Yo soy del 62. ¡Ja! Me has ganado. Bueno, a ver, venga, más. Yo también, un libro ideal para el verano. Yo asocio el verano con las siestas. No hay otra, para mí no hay otra concepción del verano. Y entonces voy a recomendar un libriello pequeño, que es muy bueno para dormir la siesta. El primer capítulo, que dura 100 páginas o así, sin un punto y aparte, el protagonista no sale de la cama, con lo cual te vas poniendo en situación. y dices, caramba, y es adormecedor absolutamente. Con la abuelita y las tías ya empiezas a la fase de despegue. Luego cuando viene una visita, ya el lanzamiento, que lo hago de él desde arriba,
y bueno, después vas soltando lastre, como los cohetes, y para la página 101, para los más tenaces, estás frito. Eso arrullado, por supuesto, con la música del verano, que es la familia de enfrente, cómo agitan los dados en los cubiletes de parchís. Del parchís. Y ahora un poquito los rodines de las maletas. También es También, como la música claro. del organillo en Sí, Madrid. sí. Es algo que y este libro, hombre, tiene que ocupa un poco en el maletero del coche o en el tren, difícil. Son apenas 7 tomos. Se llama En busca del tiempo perdido, y es de un tal Marcelo Proust. Y da igual leerlo en francés ni eso en alemán, el resultado es el mismo, la siesta está garantizada. Tenemos que hacer un programa sobre siesta. sobre Sobre el tiempo siesta, perdido, sobre porque libros sale con los que constantemente en los programas de La Luz del Pasillo. Pero nadie lo ha encontrado todavía, ¿no? Porque nadie se lo ha acabado, ¿o cómo es esto? Hay gente que se lo acaba, Yo 2 veces, pero bueno. Estoy en la tercera, porque yo la había leído en la Pleiad y claro, no tengo ahora dinero para eso. Y entonces de pronto vi que la edición de folio era una réplica de la Pleiad con el mismo aparato crítico, las mismas notas, y me la compré. Y efectivamente me estoy echando una siesta y yo sigo en la cama. O sea que voy Bueno, muy bien. De cama a cama. Más cosillas por ahí. Pues bueno, yo he venido muy femenina, Bueno. con muchas autoras. He traído Estupendo. muchas autoras. Yo cuando me comentabais qué programa era Bueno, de... Proust está en medio. Bueno, De hombre y mujer, ¿no? O sea que yo he venido para no molestar a nadie. bueno, yo no sé, porque ha dado la casualidad. Y entonces, cuando me comentabais que se trataba de recomendar para el verano, yo pensé, que me gusta a mí leer en verano, ¿no? Y entonces me pongo en la disyuntiva un poco porque nosotros leemos mucho por trabajo, los que trabajamos en la universidad, pero yo les digo a mis estudiantes, una cosa es tu yo lector y otra cosa es tu yo crítico. A veces les digo, puedes estar leyendo una obra de los que tenemos para nuestras asignaturas, no te gusta, o no te la leerías tú en el verano, pero eso no quita para que no le encuentres el valor literario, y tú tienes que ser capaz, sobre todo si te estás formando como crítico literario, de reconocerlo. Digo, pero cuando yo elijo, y entonces me acordé del verano pasado, que me los paso trabajando, últimamente llevo una racha que me paso los veranos trabajando. Pero bueno, tengo que decir que trabajo en un marco sin igual, porque me fui a Oxford el año pasado y me fui todo el mes. Y entonces ya cuando había terminado el mes, yo me metí ahí en la biblioteca, preciosa también, pero dije, ahora este es día para mí. Y entonces me fui a la librería que tiene la Blackwell's y dije, a ver, ¿qué se me ocurre? Además fui como a la aventura, ¿qué me llama a mí? Y me compré una colección de relatos de una autora que yo ya conocía, porque la había conocido estudiando en la carrera, que es Margaret Drabble. Margaret Drabble es, también su hermana A.S. Byatt, es quizá un poco más conocida que Margaret Drabble, aunque ya ha ganado premios. Yo la conocí por esta novela, yo me he traído los dos. La novela es The Millstone, La piedra de molino. Y ¿Está traducida al castellano? creo que sí. Buscaremos. Creo que sí. Creo que sí. A mí desde luego hace falta. Creo que sí, Buscaremos claro. la editorial para... Y bueno, esta que como digo la conocí en la carrera, también la recomiendo para el verano porque me encantó. Trata acerca de una chica joven, debe de estar con los 28, 30 años. Ella está escribiendo su tesis doctoral sobre poesía temprana inglesa. Y bueno, ella tiene sus amigos, pero... Poco. Sí, tiene un círculo pequeño de amigos, es cierto, sí. Y de hecho, por ejemplo, le hace creer a todos sus amigos que tiene como 2 amantes, los chicos con los que ella tontea, pero en realidad es virgen, o sea, no tiene una vida sexual nada activa. Ya, ¿verdad? tanto hablar, ¿verdad? Solamente podía conducir a eso. El caso es que un día, pues ella conoce a un hombre, tiene un flechazo, se acuestan y de esa noche pues se queda embarazada.
Joder, o sea, es madre como, mía. bueno, estas cosas pueden Todo pasar, bien. Sí, pueden pasar. Pobre hombre. Y entonces es como, no, pero a él no le dice nada, no le dice nada y es un poco como, ¿qué hace? ¿Qué hace con todo esto? Ella ha tenido una educación donde siempre le han enseñado a ser muy independiente, muy autónoma, no pidas ayuda y bueno, un poco cómo gestiona, qué decide sobre este embarazo, cómo hablan. Y me gustó mucho porque era una historia es de transformación, es una historia de transformación, de crecimiento personal, cómo ella tiene que, bueno, pues, digamos, hacer frente a sí misma, ¿no? Y sobreponerse a algunas enseñanzas también que tienen muchas veces tenemos arraigadas, muchas creencias limitantes, ¿no? Para ver cómo ahora enfrento yo la vida a esto. Y entonces en su momento me pareció una novela, además lo que me gusta de Margaret Drabble es que tiene una prosa muy fresca, muy cotidiana, muy sencilla de leer, esto es lo que a mí me apetece leer en verano. Pero por otro lado es también una literatura buena, entonces este de hecho ganó un premio, esta de Millstone es del 65, de 1965. Y ganó un premio. Y entonces yo recomendaba este. Luego el que yo me compré, que todavía tengo a medio leer, que es de relatos, también es un día en la vida de una mujer sonriente, A Day in the Life of a Smiling Woman. Son relatos cortos y tengo que decir que no sé si está en español, claro. No se me ocurrió, o sea, de repente me vino a la cabeza Bueno, los que yo había leído. si no invitamos a y los miles si hay- de editores que nos ven a que Claro. busquen un traductor o Pensaba que ibas a traductora. decir a los miles de oyentes a que aprendan inglés suficientemente. También, Que se también, acerca. Esa solución. también es otra solución. Se lleva A que te traductores, contraten a ti para o algunos Claro. traductores que efectivamente Eso es. se Son encuentren. millones. Pensa- Y este- hay que dar trabajo. Me ocurre igual, o sea, me gusta mucho cómo ella capta el espíritu femenino, la vida, la psique femenina, ¿no? Ella, por ejemplo, por poner un ejemplo, dos de los relatos que leí que me gusta mucho, uno es el que da el título, ¿no? El día en la vida de una mujer sonriente es una mujer que siente que tiene que poder con todo, ¿no? Con la vida, con los hijos, con el trabajo y siempre sonriente. Y es un poco como se va fracturando poco a poco a pesar de todo. Y otra que quizá incluso hasta me gustó más o igual, era A Merry Widow, o sea, una viuda feliz. Sí, una viuda alegre, sí, también podía ser. Alegre es más bonito. Es más Pues bonito sí, alegre. sí. Una mujer que empieza como diciendo, bueno, estoy casada con mi marido y el marido pues había enfermado y dices, no hacía más que quejarse. Huele a quejarse veneno. y tal. No envenena, no, pero él muere Es por un vicio causas, muy femenino. por causas naturales. Luego hablo de venenos, luego. Bueno, muy bien. Pero bueno, Pues, ella hay dos mujeres, muere, ya sabía acaba yo. muriendo por causas naturales. Ellos habían planeado un viaje y dice, claro, toda la familia había pensado, "Jo, pues, ahora como se ha muerto no va a querer ir". Dice, no me apetecía más el viaje ahora que estabas, o sea, que estaba viuda, que iba a hacerlo yo sola, me apetecía 100 veces más, o sea, irme de viaje, ¿no? claro. Y entonces ella se va de viaje, se encuentra a sí misma y bueno, como digo, quizá temas muy femeninos, narradoras femeninas. Bueno, Margaret Drabble ahora mismo no recuerdo si la narradora es en primera persona, la leí hace mucho tiempo, narradoras femeninas, pero me gusta, me parece esa lectura relajada, amable, pero a su vez buena. Así que ahí queda mi primera recomendación. Luego tengo otras. Marina, esa es la que falta. Pues no, me encanta porque hay muchas de las cosas que habéis dicho que apelan a lo que se me ocurre a mí y a lo que había pensado, un poco en la línea de lo que decías antes, de que a mí me parece bastante tan apasionante como difícil hacer un programa como este, que para mí es una quedada para hablar de libros Absolutamente. en Claro. Lo esencial, cual ¿no? ya es Todo el rato. mucha recompensa, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, yo tengo que empezar por decir que, claro, el reto para mí mezcla dos cosas, hace que se junten dos cosas que son antagónicas bastante en mi espectro emocional. Me explico. Yo pocas cosas odio tanto como el verano. Es decir, a mí el verano me saca lo peor de mí porque Qué carácter. detesto el calor,
siempre me ha parecido que es una etapa en lo que yo he vivido, ¿no? Que como que aplasta mucho la actitud, ya no tanto la actividad, que eso me da más igual, sino la búsqueda de interés entre las personas. Yo soy una tía mucho más de frío y antipiscinas de pago, o sea, que me gusta, digamos, más... Yo opino que el frío es intelectual, ¿no? Entonces, al final, y amoroso. Y por eso a mí el verano no me ha gustado nunca, y encima, como bien comentabas antes, Ana, pues aquí varios nos dedicamos a la docencia y pocas cosas son, por lo menos para mí, más desagradables que la cantinera esta de ¡ay, llega el verano y lo tienes entero libre!, ¿no? Y tienes muchísimas vacaciones y mucho... Odiosa. Es horrible. Entonces, claro, ¿no? Ese mito, ¿no? Nada más lejos de Nada la más realidad. lejos, O sea, efectivamente. es como que bien, terminan las clases, ahora puedo investigar. Claro, no. Entonces, muy mal. Y en cambio, yo creo que si yo tuviera que hacer una sola cosa en el mundo, estaría dudando mucho entre leer y hablar con mis amigos. Y como casi siempre que hablo con mis amigos, hablo de libros, pues al final tiene bastante de eso. Entonces, para mí lo que supone hoy es pensar, yo cuando leo en verano, un poco lo que decías, ¿qué leo yo en verano? Yo busco que los libros en verano hagan lo que llevan haciendo conmigo desde que tengo 7 años más o menos, que es salvarme la vida. Solo que un poco más, porque en verano soy un poco más débil. Entonces, en esa línea, yo lo que hago mucho, y por eso digo que me apeláis bastante en esta mesa, es buscar libros muy largos, porque a mí me gusta mucho que el libro dure mucho para que la historia dure mucho, no se acabe nunca, y además, para mí, un buen libro largo equivale a movimiento, que es lo otro que me salva mucho en verano, la idea de estarme moviendo, ya aunque cuando no tengo dinero sea muy cerca o caminando o lo que sea, ¿no? Entonces yo tengo muchos libros muy largos asociados al verano, y que recomiendo vivamente, así que se me ocurran, desde Manhattan Transfer de 2 pasos, que me parece una maravilla de libro largo, Rojo y Negro de Stendhal, que de todo lo que hay de Stendhal, ahí me parecería también de lo mejor. El siglo de las luces de Carpentier, yo ese lo leí en pandemia, que es otro de los momentos en los que yo estaba sufriendo mucho. Yo siempre digo que la romantización de la pandemia para su puta madre, yo, con perdón, yo lo pasé muy mal, a mí me parecía aquello muy aplastante, pero el siglo de las luces estaba ahí y bueno, haciendo todas estas cosas. Entonces, de todos los tochos que se me habían ocurrido, me he traído uno en una edición además bastante pequeñita, que no aparenta tanto tochet, como por ejemplo ese, que me lo quiero leer ya, no lo veo desde aquí, pero de lo largo que es, de lo largo que es, digo, yo me lo quiero leer en eso, ¿no? Que es, de todo lo que se podría recomendar de Dostoyevsky, es Humillados y Ofendidos, que me parece de los menos conocidos de los gordos, ¿no? Porque podría decir todos, Crimen y Castigo, claro, etcétera. Tiene una parte que se llama Bajo la cellisca, ¿no? Si te digo la verdad, no recuerdo bien, pero tanto detalle. Mira, lo tengo por aquí, el regalo. Pero es una delicia, es una maravilla, y además yo creo que es un libro que interpela muy bien a algo que me parece que hace mucha falta, ¿no? Que es que a través de una excelente ficción, porque esto es una historia de ficción, ¿no? Habla de... Claro, pero no tiene el basado en hechos reales, que ahora me da la sensación de que somos muy dependientes de él, en todo. Es una queja que mis amigos y mis familiares me están escuchando mucho últimamente, y mis compañeros de trabajo, que es que estoy un poco... Me apetece ir al cine, al teatro, o abrir un libro nuevo que no ponga basado en hechos reales y que en ningún momento me diga es una reinterpretación de la vida del autor. Quiero una historia de la nada, que haya salido con unos personajes que no existieron jamás, que no tienen referente real, pero que a la vez podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, desde esa excelente historia de ficción que es Humillados y Ofendidos, que como buena novela por entregas, ríete tú de Netflix, te deja después de cada capítulo y si quieres seguir leyendo, habla de esa, o sea, interpela a esa convivencia con la injusticia tan tremenda que yo creo que ahora mismo vivimos mucho. No voy a ser tan hipócrita y tan imbécil de decir que nosotros la vivimos más que otros, hay gente que lo está pasando mucho peor, pero creo que estamos en un momento en el que el mundo está particularmente quebrado y en el que a lo mejor nos está dando un poco más de vergüenza de la que debería. Decir en voz alta que estamos viviendo mucha convivencia con la injusticia, mucha desigualdad, mucho desequilibrio. Y este tipo de historias que hablan de los humillados y los ofendidos
lo hacen desde, como digo, desde una gran historia de ficción y te dan una esperanza, aunque sea de esa manera, de la manera de escribir un gran libro, ¿no? Entonces, bueno, por eso es uno de los que se me ha ocurrido, dentro de que todos esos otros títulos de grandes tochos pues estaban en mi... Muy bien. Sí. Bueno, yo voy a recomendar un gran tocho también. Es que me encanta. Yo es que en todos los veranos me leo un Pynchon. Yo soy así. O sea, tengo esta locura. Y, es una locura. Sí, pero es que a mí me gusta mucho. Te tomas las pastillas. Me tomo las pastillas. Me tomo las pastillas, me lo están tratando y yo, o sea, lo disfruto enormemente. Entonces he traído el más largo, bueno, no sé si el más largo es Contraluz, pero bueno, de los 2 o 3 más largos, que es el Arcoíris de la Gravedad, o de Gravedad, en función de la traducción, que tiene 1147 páginas en esta edición de Tusquets, que a mí me parece que es una de las... O sea, yo ya en un programa que hicimos sobre Pynchon recomendé V, que es a mí la que más me gusta, pero quizá porque fue la primera que leí. Entonces, no sé si eso me influyó para... Yo es la primera que leí de Pynchon, la única. Bueno, claro, es que Pynchon o te engancha o no. La subasta es maravillosa. Primero porque es corta. Sí, es corta. Y segundo porque pues, se lee todavía como si no estuvieras en un pabellón de locos, sino que se lee como si lo hubiera escrito una persona. Bueno, no sé yo, un whisky. La subasta, hombre, yo me tomaría un whisky seguro con Pynchon en cualquier... O sea, ¿no? O sea, yo creo que está... O sea, aquí... Bueno, me encanta que nos guste, pero yo la recomiendo enérgicamente. Me parece que es... No sé, de las novelas más importantes que se han escrito jamás. Y jamás. O sea, a mí me parece que que Pynchon es Dios. Y luego, muy rápido también, porque nunca hacemos recomendaciones para lectores o lectoras más jóvenes que las que ven este programa. El otro día, en un programa también de aquí, yo aprendo mucho con la luz del pasillo, que creo que por eso yo participo en este programa, supe que Mijael Ende se pronuncia así. Yo lo había llamado Michael Ende toda mi vida, porque soy así de ignorante, pero bueno, o sea, y resulta que es Mijael Ende, pero no... Así en Rusia. O sea, vamos, no sé, que se pronuncia así en todas partes. En alemán, sí, en alemán, pero... Entonces, Michael Ende, Mijael Ende, yo recomiendo, todo el mundo recomienda La historia interminable, pero Jim Botón y Lucas el maquinista. Esta ya la leería cuando tendría 8 o 9 años, no sé de qué año es. Me la compraron mis padres en el Círculo de Lectores y mira, el Círculo de Lectores, ¿ves? Y es una obra que si quieres que tus vástagos lean, yo creo que hay que decirles que la lean porque es una auténtica delicia. Es una diversión absoluta de viajes, de cosas que pasan, de diversión, de alegría y además yo la releí hace algunos años ya de adulto, magníficamente bien escrita. Magníficamente bien escrita. Si me permitís, yo voy a hacer un apunte a esto que dices, aprovechando, porque claro, efectivamente siempre hablamos de, bueno, siempre, yo he venido 2 veces, pero me refiero, es muy común hablar en este tipo de círculos de literatura adulta, de la que nos sigue acompañando más y cosas así, y es muy normal olvidarse de la literatura más joven, pero yo creo que además influye mucho una cosa, y es que muchas veces se interpreta que el lector joven es lector tonto. Lector poco crítico, lector al que se le puede ofrecer poca calidad. Y yo creo que Ende, por ejemplo, es de los que hacía esto completamente al revés, o sea, que escribía unos libros muy bien escritos, pensados para gente más jovencita, que es posible, o sea, es posible tener grandes libros para gente más joven. Bueno, antes de que sigamos aconsejando, ¿habéis traído algo para desaconsejar enérgicamente? ¿Algo que...? No. Aparte de Aparte de Pynchon. Yo me sumo a lo de Pynchon, lo siento. Me parece maravilloso que haya gente que no le guste Pynchon, o sea, me parece loco, pero ahora, ¿qué hacemos con Pynchon? ¿Anaquel o cenizas? No. Ah, no, yo me lo voy, es muy largo y yo me lo voy a encontrar unos cenizas. Antes bueno, vamos, yo me voy a las cenizas. Como decía Borges, ¿no? Que es un dístico que dice que es de un poeta menor de la antología. Ah, sí, de la antología. Dice, la meta es el olvido. Yo llegué antes. Pynchon va a llegar antes. Va a llegar antes al olvido. Bueno, saca novela, este año. En octubre saca novela nueva. ¿Era necesario? Bueno, yo tengo que decir que a mí las últimas son las que menos me gustan, O sea, a mí Al límite y la de Vicio propio. Hizo la Segunda Guerra Mundial
si debe tener más años... 84, que Carrillo, 85. Y encima ni es comunista, o sea que no puede estar vivo. En la disputa con la broma infinita de Bueno, Foster hombre, a mí me Wallace y todo parece, a mí me parece imposible que se defienda la broma infinita frente a Pynchon. esto, pues, Imposible, disculpa, vamos. Pero estamos en bandos Sí, vamos, enfrentados, vamos, vamos, o sea, con- vamos, a mí me encanta la broma Foster infinita, Wallace, pero es que Pynchon es, vamos, no sé. O sea, lo mejor. Yo para eso A mí me gusta, prefiero Foster Wallace, a mucho. Eugenio Su o las greguerías de Ramón, incluso. Nada más que eso. Yo quiero recordar que no sé cuándo se emite esto, pero recientemente, y para este verano ha muerto Frederick Forsyth. Forsyth. Hoy, o sea, ayer. Eso te bueno, iba a pero decir, ayer, acabo de ayer fecha de morir. grabación, Pues, la emisión serán este verano, unas 3 semanas más o menos. Y es una lectura típica de verano. Sí, Sí, es verdad. A mí me gusta mucho. a mí también. Tiene algunas cosas... Creo que es un libro que se debe de leer, disfrutar y luego desecharlo, porque las dos cosas no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Es un libro y luego lo desechas o se lo das a un amigo. No, pero Chacal. O lo dejas, estaba chaval, está muy fenomenal. bien. Muy bien. Bueno, y ese topos que tiene, ese lugar al que siempre vuelve Forsyth, que es el tipo chulo, molón, que De pocas palabras. se acuesta con una tía y luego la mata. Que eso está en Chacal y está también en el cuarto Sí, protocolo. sí, está. O sea, es una cosa que es con lo que él soñaba, ¿no? Dice, Sí. sin dejar pruebas. ¡Pah! Que no puedan contar nada de ¿no? esto. Pues si no. Sí, Entonces, psicoanalizando hay que fijarse en los ahí, detalles Kafka. como los grandes autores. Y Odessa es una maravilla también. O sea, no la Yo- leí, pero... Y yo recomiendo que, la verdad, pues ya que los derechos de autor caducan muy pronto, el único homenaje y la única ayuda que le podemos prestar a la familia de Forsyth, que no lo necesitará mucho, No creo. Seguro que sería leerlo, a ser posible comprado. Si hay que desaconsejar algo muy fieramente, yo lo había traído en versión constructiva, y es uno de los que se me ha quedado en el coche, pero bueno, porque además A es ver, una te das edición cuenta a la de que que lo le odias. tengo mucho cariño. Pero en el programa en el que estuve yo, Iván de los Ríos creo que fue la persona que decidió hacer un llamamiento en general a tener cuidado con todos los libros que banalizaban con la filosofía estoica, ¿no? Con sí. un poco esto. Bueno, yo quiero aprovechar el momento de hoy para decir que yo en general creo que los estoicos están muy sobrevalorados, no hace tanta falta leer ni siquiera ¿qué dirás? Estoicos mismos. Estamos de acuerdo en que, yo creo esto, estamos de acuerdo en que además se ha hablado mucho de ellos de una manera que nos gusta, lo que hablábamos el otro día, se ha interpretado, se ha hecho una lectura, etcétera, etcétera. Pues bueno, muy banal. Yo de acuerdo. Marco Aurelio, por ejemplo, me parece una chorrada. Pero Lucrecio no. Claro, No pero es toques a que, Lucrecio, vale, bueno. gracias, porque Pero- precisamente voy a tomar esto. Estoy totalmente de acuerdo, Pero pero es que Marco Aurelio me Lucrecio, parece una chorrada pero es que grandísima. Lucrecio, más que estoico, y por eso aprovecho de recomendación para recomendar, más que estoico es epicureísta. Entonces, Claro, a lo mejor bueno, lo que sí, tenemos claro. que Sí, hacer, más y epicúreo, aprovecho sí. la desrecomendación de los estoicos para recomendar aquí, es leerse la Carta a Menesio de Epicuro, que es así, te la lees en nada. una presiesta Sí, sí, o sí. en una noche de Sí, sí, muchísimo sí. calor que digas, madre mía, qué asco de vida estoy, tal, pues me voy a leer esto, y esa es la lectura bonita. Claro. Tenemos un Esa, programa fantástico en la primera temporada sobre Epicuro. No sería mejor. Eso, Sí, sí, sí. Quevedo tiene un librito que se llama Defensa de Epicuro contra la común opinión, que Fíjate. es el hecho de que siempre se ha considerado la piara de Epicuro, los cerdos de Epicuro, que eran los Sí. que solamente pensaban el filósofo en el más- fornicio y en estar allí bebiendo y tal y cual. Ojalá. Y entonces Quevedo dice... Parecían "Esto no es comunistas, no Epicuro". follaban ni a las tres. Epicuro, él hace una especie de Epicuro cristiano. Es decir, la buena vida, el sumum bonum, no es que él dice que hay que estarse refocilando en los placeres. La buena vida es otra cosa, son los amigos y es una vida muy moderada en su... Claro, Epicuro es el más difamado de todos los filósofos Totalmente posteriormente, que se ha cogido su planteamiento y se ha cambiado completamente y se le ha dado Cuando una es un- dimensión que no tenía. Cuando es vamos. un tío que vivía en una casa de campo con Claro, todos sus claro. amigos, una biblioteca inmensa y celebraba todos los 20 del mes el cumplemes, que era Claro. maravilloso. Como quisiéramos vivir. Sí, sí, sí. Muy Yo bien. si queréis... Sí. Sí. Estamos Claro. interrumpiéndote digamos- todo el tiempo. No, pues de esto se Ojo, trata. No, yo voy a ser muy breve. Voy por tu vía, porque me lo has puesto así como centrado y tú también, con Pynchon. Y digo, voy a traer una cosa súper evidente. Hostia. ¡Ah, qué guay! Tolstoy. Entonces, Está muy bien.
Está muy bien. Coges esto y dices, esto es la antilectura de verano, pero yo creo que no. Yo creo que el no, yo verano creo que no. se presta mucho Sí, 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 sí. a este tipo de libros. Y particularmente para el que no lo haya leído, que esto es una lectura asustante, es uno de esos grandes obras de la literatura que echan un poco para atrás, es tan entretenida, Sí, sí. tan apasionante todo lo que estás leyendo. Pasas páginas que se te van como el agua. Es exactamente lo contrario de una lectura rollo, que es lo que la gente dice, los Dostoyevsky, Tolstoy, las grandes novelas de... Es una clase de narrativa ese libro. Absolutamente. Sí, Entonces, libro, sí. aparte es una obra que en la época, estamos en la época de la caracterización de los personajes, es la literatura de personajes, y es la época de la caracterización ficcional de la mujer. Entonces, las grandes obras del siglo XIX, Madame Bovary, La Regenta, Ana Karenina, son sobre mujeres. Entonces, es Adúlteras, por cierto. ¿El qué? Sí, sí, claro. Adúlteras, totalmente cierto. Es una obra apasionante que que tiene el efecto que decía Tolstoy. Tolstoy decía una cosa muy, muy interesante, que decía, la función de la literatura es hacer que el lector ame todas las manifestaciones de la vida, que es infinita. Y entonces, es verdad, Tolstoy se deja poseer por todos los personajes. Él quiere mucho a Ana Karenina, yo creo que se nota, a pesar de que la tritura, bueno, no vamos a hacer un spoiler, pero él hace una cosa que no voy a explicar, muy interesante, cómo se deja, entre comillas, raptar por todos los personajes. Y es una forma de perspectivismo que va un poco, es un uso de la omnisciencia muy particular, porque la omnisciencia a él le sirve para que cada personaje de verdad se ponga y se haga vivo. Entonces, por eso a mí me parece una lectura apasionante. Yo añadiría la recomendación que, por favor, en casa lean la novela y no vean las series que se han hecho. Claro, por supuesto. Pero no por nada, sino porque La te estás diferencia. perdiendo algo Yo quería que... romper una lanza para que esto no se convirtiera en el sílabus, una palabra latina, en el programa de una... O sea, la gente no se va a ir a veranear a la Universidad de la Madalena de verano. No es nuestro público. Entonces yo recomendaría... Mea culpa. Yo sería un poco más sencillito y diría, ¿y por qué no cualquiera? Yo tengo mis favoritas, pero cualquier novela de Patricia Highsmith. No se puede leer nada mejor en un verano. Hoy estamos... Suele ser en sitios fríos. Hoy no tenemos sintonía, Rafa. A mí Patricia De Highsmith Grecia me da un pestillo. suele pasar en sitios bastante fríos, en el norte Yo de Francia. estoy de acuerdo en que Patricia Highsmith es una gran idea, pero bueno, para que veas que yo no solo pienso en eso, Bien. yo me he traído una referencia de novela negra que me parecía bastante... Para mí la novela negra es la otra gran referencia del mundo junto con la clásica, la literatura que se me refiero, mis griegos y mis romanos, que sobre todo los griegos, pero bueno, los dos me gustan mucho. Además a mí me pasa una cosa, no sé si a vosotros también os pasa, que es que en el mundo universitario la gente te dice, ay, es que ya no me apetece, llego casi no me apetece leer, porque como es mi trabajo, y digo, tú eres tonto, tío, Sí. o sea, es tontísimo, no tal. Y entonces, bueno, pensé, ¿qué novela negra me llevo? Un poco lo que decías, vamos a buscar porque también se leen más cosas. Me he traído esta, que es La Gran Serpiente. Este es la primera novela negra que escribió Lemet, pero es la última que ha publicado. Además ha sido como su despedida de la novela negra, porque él, no sé si lo sabéis, ha dicho, veremos luego qué pasa, a lo mejor esto es como todas las 50 veces que se separó Scorpions, ¿no? Pero en principio él ha dicho que no vuelve a escribir novela negra, que va a dejar ese género y que ahora va a estar escribiendo otras cosas. Y a modo de despedida revisó los bocetos, los borradores de la que había sido su primera novela y escribió y la publicó, decidió publicar esta, ¿no? Es una novela donde el hard-boiled es una mujer, es una asesina suelta concretamente, es una sicaria. Y no solamente está maravillosamente bien escrita, es muy entretenida, el estilo de Lemaitre que hace que de repente una persecución de coches te sientas viendo una película y estés ahí fascinado, y hay muchas balas y mucha sangre y muchos problemas con la justicia, como todos los que leemos negra queremos siempre. Es que además te ríes muchísimo.
Y es que yo creo que hace falta reírse también cuando uno lee, y el sentido del humor de Lemaitre yo he leído a pocos con el que tengan uno igual de sagaz, Kerr quizá, y por supuesto los clasiquísimos, ¿no? Así que, bueno, en fin, dejamos de estamos No, no, si a mí no me interrumpís, esto va de... Yo, mira, tengo una novela negra también que he traído, que es Total Chaos, de Jean-Claude Izzo, que es una trilogía. Yo no sé si escribió más, yo he leído la trilogía, que es la trilogía que le llaman de Marsella. Esta es la primera y es fabulosa, ¿eh? O sea, yo os la recomiendo vivamente. Sí, bueno, sí, pero no tiene nada, o sea, efectivamente. En la sí, Banlieue, en París. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Es verdad que si le pusiese un pero bueno, es un pero muy leve, es que a la tercera novela ya estás un poco cansado del estilo. Es un estilo demasiado repetitivo, fuerte, que se nota demasiado. Entonces, mucho mejor que aunque la primera vez, no, o sea, desde luego más legible que Juan Benetes. Y yo la recomiendo vivamente. Bueno, eso. Uno de mis odios, Juan Benet. También. Yo también yo os recomendaría una novela de Juan Benet que es no me acuerdo cómo se llama, El peregrino, el caminante o el viajero o algo así, que es una especie de, son 5 momentos o 4 de la vida de Lutero, el reformador. Y es una novela pues, con frases cortas, con acción. O sea, que no parece Benet. Hay una violación. Lo escribió otro. Hay una mujer que viola a un hombre y luego el hombre viola a la mujer como venganza. Que es algo que yo no había visto jamás, pero Benet estaba muy loco. Y el año que viene es el centenario. El diablo, y el encuentro con el diablo es bueno, muy civilizado, claro. Y la verdad, a mí me convenció el diablo. Y a Lutero no, le tiró un tintero. Oye, pues yo la voy a buscar, ¿eh? La voy a buscar porque no la conozco. Nietzsche que decía, Se Dios llama- ha sido refutado, pero el diablo no. Yo más bien digo, me preguntan, ¿crees en Dios? Y digo, no, yo no. Pero tranquilo, es una cosa recíproca, él tampoco cree en mí. ¿Por qué voy yo a...? Ana, tú venga. Se llama no- Caballero de Sajonia, perdón. No, por si yo alguien- Caballero de Sajonia. cercano también a la novela negra, yo he traído también novela de terror, que además como muy bien. mi tema, mi campo. Entonces, O sea, feminismo radical. sí, sí. Eso para los hombres. Como he venido muy femenina, Pisando sí, callos. yo como he venido muy No, femenina, charcos más bien. esto he traído a una autora, Shirley Jackson, mediados del siglo XX. Me encanta esa tía. Yo también he pensado, bueno, Me encanta esa lecturas tía. más ligeras, y entonces, bueno, de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, o La maldición de Hill House, se tradujo, son de las más conocidas. Siempre hemos vivido en el castillo, 2 novelas, y yo he traído cuentos escogidos porque quizá una de los relatos por las que más se conoce a Shirley Jackson es La lotería. Entonces, que claro, no puedo De ahí decir lo en copió qué... Borges. ¿Eh? La lotería... La copió Borges de ahí. No creo. Porque es la lotería esa es de serie Babilonia. negra. De Babilonia. Pero esta lotería no puedo decir claro en qué consiste la lotería. No, por Dios. No se o sea, puede, pero bueno, es una autora que trabaja mucho, bueno, también la psicología y el tema de la locura, la crueldad, sobre todo. La crueldad humana, la crueldad gratuita y está un poco, y la perversión de la mente. Y entonces yo he dicho, claro, yo he dicho, esto es de verano, ¿no ves? O sea, Claro, es muy proclive a la Además, crueldad. claro, Quieres el día matar a de la gente, lotería el calor. me hace mucha ilusión porque además cae en verano. Hay un personaje que se llama el señor Summers y encima es el día de mi cumpleaños, el 27 de junio. Entonces, O yo sea, nunca he estás sabido- impelida por, Sí, la, sí, por sí. el relato. Yo nunca he sabido si es bueno o malo que el día de la lotería coincida con mi cumple. Nunca El día de la lotería de Jackson. de la lotería de Shirley Jackson. Pero, pero bueno, para animar a la gente a verla, o sea, a leerla, la lotería es del 48. O sea, me ha dado a mí por siglo XX, pero mediados y tal. La lotería es del 48 y bueno, cuando se publicó en el New Yorker
y hubo un montón de suscriptores que quisieron cancelar la suscripción a la revista porque dijeron que eso no podía ser. Y en un Eso país anima. africano se Vale. prohibió el relato. En un país africano. Pero Y, entonces, cualquier y eso cosa. le hizo ilusión a Shirley Jackson porque dijo, lo han entendido. O sea, si lo han llegado a prohibir es porque realmente han entendido el relato. ¿Y sexo? Porque en verano, no sé, hay mucho sexo en verano, ¿no? No, aquí O uno hay- espera, aquí No sé hay yo si poco eso, no sé yo si eso es un mito más que una Aquí hay realidad. poco. O sea, Eso es, A mí por lo que me- veo, Con el por calor lo que que hace. recomendáis, no A mí Yo me vamos, gusta de mojar muchísimo nada en el verano, relato, porque- me gusta muchísimo el relato corto, bueno, el cuento, vamos, que el nombre del género es ese, el cuento, que creo que tiene muy mala fama, además, como hermano pequeño de la narrativa, de la novela, y en realidad es un género narrativo como otro, ¿no? Yo creo que la lotería es una clase, un poco en la línea de lo que decías, es una clase de cómo escribir cuento. No sobra nada, no sobra ni una línea, te va llevando para donde tienes que ir, el paisaje que existe es exactamente el que necesitas, es principalmente emocional, trabaja con las sensaciones, con lo intangible de la literatura, es perfecto Sí. y aterrador, horrible. Claro, y además es Tremendo, que es ¿no? muy realista. O sea, una de las cosas que provoca más terror en el relato es que es muy realista. Yo o sea, el verano pasado, lo voy a recomendar, aunque yo creo que lo hice en algún... Leí no es un cuento, es una novelita corta de Julio Verne, que se llama El castillo de los Cárpatos, que parece que es de terror. Yo la recomiendo porque es literatura liviana, pero divertidísimo. Me lo pasé realmente bien leyendo... De Julio Verne. De Julio Verne, sí, sí. Es de una editorial de estas que está publicando cosas así un poco desconocidas, de autores muy, muy conocidos, y lo recomiendo por seguir por la senda, porque el principio del relato es de terror, de la novela, luego ya no voy a Se va para cualquier no voy a desvelar hacia dónde va. Voy a abrir, si os parece, una recomendación nueva para lavarme un poco de la imagen que he podido dar de plumbeo rollo total, y es algo que a mí me interesa mucho siempre por cuestiones biográficas, y que yo creo que es algo que en la narrativa contemporánea no es tan frecuente. Quiero decir, para lo que es la vida de la gente, que es toda la cuestión de la música, la noche. No ha sido tan cultivado, y desde luego en la literatura española, hasta Loriga y Mañas y todo esto prácticamente ha desaparecido. Entonces hay dos libros que yo creo que son, uno maravilloso y el otro muy divertido. Uno, el maravilloso, es de Patti Smith, Just Kids. Éramos unos niños. La cosa más bonita de su relación cuando llega a Nueva York, conoce a Mapplethorpe, y cómo viven, increíblemente contado, poético, alucinante, te hace meterte dentro de ese Nueva York de los años 70, vivían pobres, como ratas, pero el libro es, ya os digo, una belleza absoluta. Y el otro, Nick Hornby, Alta Fidelidad, Oh. ¡Qué maravilla! eh, ¡Qué maravilla es ese libro! graciosísimo, divertidísimo, entretenidísimo. Esto sí que es lectura de verano, 100%. Es muy divertido. Habla mucho sobre música, porque Se pasa toda amigos, la novela haciendo listas, ¿no? De las 10 mejores canciones para no sé qué, Exacto. para las 10 mejores canciones para el Las verano. mejores canciones para no sé qué, los 5 mejores álbumes de no sé qué, los 5 mejores autores. Y siendo tan, entre comillas, bueno, superficial si queremos, plantea algo que a mí me parece muy interesante. Y es si se puede definir a una persona por sus gustos. Es decir, tus gustos literarios y musicales hablan de ti. La novela viene a decir que sí, pero hay un proceso de maduración del personaje que es un infantiloide. Sí, bueno, vamos, sí. Sí, mi hijo en general descerebrado. escribe de niñatos, Sí, sí. escribe mucho sobre Sí, eso. pero que acaban un poco pasando por el aro al final. ¿Qué ¿no? está en Alfago? En Esto está en anagrama. Anagrama. infantil. Juvenil. No, Es juvenil, ¿no? No es. No, juvenil es el personaje. Juvenil es el personaje, Rafa, que es que- pero muy recomendable, y Y esto el es que es autor. lectura puramente de lo que se entiende como lectura de verano. Se me- pasa un buen rato. A raíz de esto me ha encantado, me voy a permitir un lujo, un placer personal. Ese libro tiene una es que además veo que lo tienes, como yo tengo muchos, lleno de papelitos, lo cual me parece magnífico. Ese libro tiene una cita que, por supuesto, no recuerdo la página por eso, porque Yo te tiene la menos digo, papelitos, pero pero bueno, tiene una cita A ver, exquisita. ¿verdad? Que es un momento en el que dice algo así el personaje que reflexiona. La gente se preocupa, la gente, ya sabéis, en inglés el people, como el conjunto, People, ¿no? yeah. Todo se preocupa y se angustia
por los niños, por los chavales que ven películas violentas, que leen cosas de terror, que juegan a videojuegos tremendos y cosas por el estilo y ven y acceden a mucha sangre. Ninguno, y por la violencia que eso puede desencadenar en ellos, nadie se preocupa por las miles, y especifico con el estilo que dice siempre Jorge, y quiero decir miles de canciones que hablan sobre corazones rotos, desolación, depresión en tu cama porque te han hecho sufrir, porque te han decepcionado, etcétera, etcétera, y lo que eso podría hacer que un chaval hiciera, ¿no? Cuando están, como, dice algo así como lo peligroso que es el pop a nivel potencial. Exacto. Y me pareció exquisito. O sea, gracias por traer a Dani Horvig, que me parece un genio de... Y sí, es lectura de verano. De verano y de transporte público. Bueno, yo como hoy estoy un poco loco, voy a recomendar también... esto sí que ya es una marcianada, pero voy a recomendar Juncal, la novela de la serie de televisión de Jaime de Armiñán, que encontré... Una serie novelizada. La hizo después la novela de la serie. Eso es una perversión sexual. Es una perversión total. Muy rara, ¿eh? Sí. 2001 se hizo así. No, pero sobre todo es por la serie en concreto. Primero la película y luego la novela. Pues fíjate. El hombre, que se publica luego como novela. Se publicó luego, efectivamente. Claro, en este caso, en realidad yo lo que hago es un homenaje a la serie de televisión, pero el año pasado, el anterior, en la Feria del Libro, caminando por ahí, la vi, no sabía que existía, no tenía ni la menor idea, la compré y la leí. Y aunque es una serie de toros, que hoy en día está muy mal visto eso, y las novelas de toros, obviamente, me parece que es la última obra picaresca del ámbito español, vamos, picaresca pura y dura, o sea, de principio a fin. Aparte de la sección nacional del periódico. Aparte, hablo de ficción, solo hablo de ficción, solo ficción. Monopolio con creces. Solo ficción. Y quiero desaconsejar El sueño del Celta, creo que se llamaba, de Vargas Llosa. Muy bien. Sí. Me pareció un horror de novela, un horror. Mira que a mí hay algunas... Yo no tengo ningún cariño a los zetas. Y basta decir la palabra Celta para que, bueno, todo el mundo, el Celta, Sí. los Celtas, me parece que son una chocada los Celtas. Bueno, la novela es todavía peor que, o sea, porque la parte del Celta... Somos filólogos. ¿Dónde hay mucha terminología celta? En la Comunidad de Madrid. Mucha más que en Galicia. ¿Ah, sí? Sí, eso dice la PESA. No sabía. Alcobendas es corzo blanco, de Alcovindas o no sé qué, en céltico. ¿Ah, sí? Toma ya. ¿No? Entonces yo, o sea, eso de que los celtas, son cachinos. Y Vargas Llosa más. Bueno, a mí hay novelas que me gustan de Vargas Llosa, pero esa en concreto me gusta pareció... mucho. me Una pareció un buena horror. lectura de verano es, por ejemplo, La orgía perpetua, que es una novela... Hombre, un poquito... Bueno, si tiras la primera parte, que yo ya la tiré en su momento, la saqué. Que es, Literalmente. Literalmente la teoría literaria del estructuralismo, Claro. Más pedestre que leyó en Francia. Pero la parte de preguntas y la parte de entrevistas, yo leería... Mejor leer Flaubert directamente, ¿no? Bueno, también por todos los caminos llevan a Roma, ¿eh? Porque Borges decía una cosa que era muy divertida, como Borges. Dice, si usted está interesado en Joyce, en la obra de Joyce, lea el libro de Wittgenstein o en su defecto el Ulises. Puede ser, pero a veces no sé. Bueno, venga, tenemos que ir terminando. Por terminar de, ya os he dicho al principio que me habéis interpelado por varios sitios, pues porque no parezca que era una manera de hablar y que solo me refería a los tochos, yo los junto además los dos en una misma idea. Una es que, Ana, has dicho que te has traído a mucha autora y muchas cosas de estas. Hay una cosa que yo pensaba por justicia hacer hoy seguro, que digo, si yo voy a decir tanto, que a mí leer me gusta tanto, que leo todo el rato y tal, lo que no puedo hacer es no hablar de lo que estoy leyendo, y menos ahora que es verano, ¿no? Y resulta que justo estoy leyendo a esta mujer, a Alice Smith, que no la conocía, me la ha dejado Pues mira, mi amiga Adriana, gracias a la Adriana. biblioteca Blackwell, además de comprarme este libro, me compré otros relatos de Alice Smith. Sí, Otra colección de justo relatos. además me pareció muy mágico porque parece que su obra magna son Céntrico, 4 libros céntrico, que más se que llaman El Cuarteto Estacional, precisamente. Entonces, bueno, yo me estoy leyendo el primero, que se llama Otoño, está súper bien escrito, es muy entretenido y a la vez es este tipo de libro de acción lenta, que muchas veces cuando uno lee acción lenta piensa que se va a leer el Ulises, y no necesariamente, ¿no? O sea, la acción lenta puede ser también muy entretenida y me parece que es una buena referencia. Y mujeres ficticias, no mujeres como autoras, total,
Yo lo siento por lo que pueda parecer, pero antes fuera de cámara te lo he dicho y yo me lo creo. Yo soy filóloga clásica porque la filología clásica es la carrera más hermosa del mundo, porque lo mejor del mundo se escribió en griego y en latín. O sea, es que esas cosas son maravillosas todas. Bueno, ahí podemos discutir también. O sea, todas, porque todo lo que se ha escrito luego es eso, hecho de nuevo, hecho de otra manera, incluso para diferenciarse, es una maravilla. Entonces me he traído una de Excepto las Pinson, menos... que vino a mejorarlo todo. Sí, seguro, cuando me lo lea te lo cuento. Entonces, bueno, me he traído una de las menos conocidas de Eurípides, que es la Ifigenia entre los tauros, que es una de esas tragedias raras en las que tienes de todo, tienes movimiento, tienes además una versión del mito rebelde, tienes un final que no te esperas y encima es una obra sobre la que todo el mundo discute, porque hay gente que opina que es tragedia, hay gente que opina que es comedia, yo creo que de comedia no tiene nada, pero bueno, y creo que hay mucha metáfora. En Táuride, sí, entre los tauros. Es no mi favorita de Eurípides, porque yo de Eurípides me llevaría todo menos los Heraclidas, que es un tostón. Entonces, bueno, puestos a recomendar algún griego que me tenía que traer, encima con protagonista femenina, pero que no es la Medea, que todo mi respeto para Medea también, pues ahí la traigo. Ahí lo dejo. Además del teatro también está muy bien. Venga. Pues yo había pensado también, además de las autoras estas, otras dos autoras, ya he dicho que solamente se me venían autoras a la cabeza. No pasa nada. Aunque ahora voy a mencionar también dos autores, ¿no? Pero bueno, siguiendo la línea del terror, ¿no? Y que terror también psicológico y tal, iniciada por Shelley Jackson, una autora mexicana que yo no conocía y he conocido muy recientemente, Amparo Dávila. Bueno, pues la conocí a partir de un congreso de gótico, porque es mi tema, gótico y claro, gótico y folclore, muy conocida en México, de hecho con un premio, creo que hasta lleva su nombre, un premio, ella recibió también premios y también tiene relatos donde de nuevo un lenguaje muy cotidiano que enseguida, como son los mexicanos, ¿no? Enseguida te meten como en esas rutinas, en ese mundo tan natural y luego después te lo quiebran, ¿no? O sea, pues de nuevo, con la locura o con algo inaudito, juega mucho con lo sobrenatural o no, y entonces a mí me gustó mucho y por eso la dejo como recomendación. Mi última mujer, como lectura de verano, y puesto que yo trabajo mucho en recepción clásica, Margaret Atwood. La Penelopíada a mí me gustó y me parece, bueno, en la perspectiva de Penélope, bien. Pero bueno, también yo pensaba, digo, el verano puede ser un buen momento para leer unos clásicos de estos, ya yendo un poco a lo que yo enseño en clase, pero de los que son como imperecederos, yo creo. Y yo pienso en el retrato de Dorian Gray y, por ejemplo, yéndonos cercano a la novela negra, ¿no? De repente yo pensé en este brainstorming que yo hacía para mí, ¿no? En Truman Capote y a Sangre Fría. Y yo dije, ¿no ves? Y yo dije, estas dos obras, pues quien no se las haya leído, son dos obras ideales para Maravillosa leer en el novela, maravillosa. ¿no? Sí. Totalmente. ¿Alguna más por ahí? Yo tengo muchas. Bueno, pues venga, o sea, si lo único que tenemos que ser muy rápidos, porque... Carlos Bazán. Y otra indiscutible, La Tribuna. La primera novela de tema obrero en España y además hace poco hicieron por mujeres. Ah, no, hicieron Las Cigarreras. Sí, no, claro, claro, es que hicieron una obra de teatro que le llamaron Las Cigarreras, ¿no? Exactamente. La hicieron, Está sí. basada en este libro. Sí. Estaba muy bien, las actrices eran Y la obra buenísimas. estaba bien, sí, la sí, yo obra la... tenía algunos aspectos discutibles, Sí. pero esta es una obra muy entretenida, muy divertida, con mucho fondo, fenomenalmente escrita. Yo hay muchas cosas que pongo por encima de Los Pasos de Ulloa, que es la que se lleva la fama siempre con Pablo Bazán. Por la serie de televisión. Pero La Madre Naturaleza, o en particular esta de La Tribuna, que es bastante menos conocida a nivel popular. Y alguna cosa más que he traído, pero para no aburrir a la gente. Bueno, yo, la ópera de 2 centavos, de Brecht. Es que nunca he recomendado Brecht en el programa y quería recomendarlo. Hala. Y luego es que no va a dar tiempo a la polémica. Yo lo había traído solamente por la polémica. 2666 de Roberto Bolaño. Yo tengo que reconocer que, o sea, el primer Bolaño que leí fue este. Y me deslumbró. A mí me deslumbró la primera lectura de 2666. El segundo Bolaño que leí fue Los Detectives Salvajes. Me deslumbró también, aunque ya menos.
Luego he leído, creo que todo, y, o casi todo, me quedan algunas por leer, pero ya no las voy a leer porque me cansó enormemente Roberto Bolaño. O sea, fue capaz de aburrirme. Y sé que a Rafa no le gusta nada 1666, pero a mí, este instante, bueno, es que claro, es que... Pero otras no, otras me parecen... bueno. Y bueno, yo la recomiendo, aunque estoy muy lejos ahora. Pero es muy recomendable. Pero la Es recomiendo, una obra- la recomiendo. Yo voy a recomendar. La recomiendo al mismo tiempo que la desaconsejo. Bueno, por hacerte un poco feliz con lo de la polémica, sin entrar en ella porque no tenemos tiempo, yo diré que a mí lo que me pasa con Bolaño, a mí me gusta mucho más su poesía que su prosa. A mí la poesía me parece malísima. Ah, sí, pues pero, fíjate, pero a mí me gusta, mala, a mí me pero gusta mala mucho extremos, a mí me gusta mucho inconcebibles, y en cambio, por ejemplo, este que has traído, 2066, yo me lo empecé... ¿Pero a ti te parece poesía? Perdóname esto, porque esto me parece impresionante. Es que a mí no me parece ni poesía. La que he leído, sí, vale, o sea, pero bueno, no la he leído toda. Pero por ejemplo el 2 número de la bestia, yo en su momento me lo empecé y no pude, pero siempre he dicho que los libros a veces tienen un momento. Claro, entonces, posiblemente sea tampoco eso. puede ser. Y Detectives sí me gustó. me gusta. Sí que me pareció... Me gustaron las dos. A mí me gustaron mucho las dos. pero- Bueno, poesía que no hemos chica recomendado. joven una cosa que he leído, creo que lo vi en una feria del libro. ¿Dónde si no? Y yo no la conozco de nada. Se llama Rosa Navarro. Y tiene un... Rosa Navarro, Sí. la que ha ganado el premio Tigre Juan. Sí, me suena que sí que lo ponen en el Es libro. compañera y amiga en el Departamento de Filología Española. ¿Y has O sea, leído La Recochura? no, Un libro muy desabrochado, muy deslenguado y con una creatividad rebosante, como la escritura desatada, que decía Cervantes, una escritura desatada, una especie de, y como un manchega, sí, de Argamasilla de Alba, totalmente. con un castellano Totalmente. límpido, sorprendente y moderno a fuerza de ser clásico, y que, bueno, es un chapuzón, como si cuando te tiran a la piscina que gritas, pero luego lo agradeces mucho. Entonces, Pues un día cuando si Rosa vienes por la Navarro. facultad te la presento. Claro que sí, porque- con mucho gusto. Porque, Bueno, yo muy interesante. poesía, porque Encima será guapa. es que no hemos recomendado poesía. Yo recomiendo a Tralc, o Trackle, no sé cómo se pronuncia, Trackle, o sea, a George Trackle. Esta está en, no sé cómo se llama esta editorial, pero Exquisito, ¿no? la compré. A mí me gusta muchísimo, a mí me parece un poeta extraordinario, y además aquí viene, para los que sepan, Tampoco te en los dos... No, o sea, bueno, yo creo que es un autor muy desconocido, pero que tiene sobre todo una segunda parte de su obra, bueno, por lo menos de lo que viene aquí, que yo creo que es la poesía completa, pero o eso dice el libro, si me han engañado, me han engañado. La segunda parte me parece deslumbrante, me parece o sea, una cosa brutal. Y también para poesía densa, Espadas como labios, de Vicente Aleixandre, que a mí me parece el mejor libro de toda la poesía del 27, o sea, de toda la poesía del 27. Que no somos Nick Horby. Pero a mí es Uno de los un poco grandes sí, libros, porque es un libro de para mí sí. No, que ya somos maduros. Me encantan las listas. Me encantan. Pero yo es que se le ha olvidado a Vicente Compórtate Aleixandre. como si tuvieras ya una edad. Nos hacen listas. Pero sí, yo soy un niño. Soy un inmaduro, creo. ¿Ya? Todos somos inmaduros. Bueno, alguna cosa rápida, rapidísima, ¿no? Sí, que no lean ni monos. Me iba a meter con él. Bueno, pues no te lo leas. No, ya lo he leído. Ya, el mal está hecho. Me iba a meter con él. ¿Lo recomiendas o no? Yo recomiendo la lectura, aunque a mí no me ha gustado. Pero recomiendo la lectura. Como decía Julian Barnes en una crítica literaria que nos hace muy bien, como todo lo que hace Julian Barnes, Sí. decía, Limonov dejaba a las mujeres agotadas y satisfechas. ¿Cómo lo sabe? Carrera. Decía, porque se lo dijo Limonov. Entre hombres sabemos que esto es mentira. Bueno, O sea, es así de idiota el en la libro. línea de... Perdona, has recomendado a Patti Smith. Sí. Ojalá me acordara del nombre, pero la historia de la generación Beat que escribió la que fue la pareja sentimental de Kerouac durante toda la segunda mitad de su vida, que se llama Personajes secundarios y está en Libros del Asteroide. Digo, mira, me acuerdo de las otras dos cosas para eso. Es un poco lo que decías antes, es una maravilla para entrar en ese mundo desde otro lado. Pues no la conozco y es un gran libro. Y me lo anoto mentalmente.
Muy bien. Y nos llevamos muchas notas, muchos deberes. Sí, nos llevamos muchísimos deberes para leer y para que tengan ustedes un verano lleno de lecturas, de muchos estilos, de muchas formas. Aquí han salido muchos libros, incluso algunos que hemos desaconsejado, que también pueden leer si quieren. Es decir, lo importante es que lean todo lo posible, y nosotros y nosotras volveremos, si es posible y si nos aguanta el cuerpo, para hacer una cuarta temporada a la vuelta del verano, que ya estamos preparando. Muchas gracias por habernos acompañado en los 13 capítulos de esta tercera temporada. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por haber estado aquí. Espero que lo hayáis pasado bien, a pesar de que estamos asados en estas magníficas dependencias de Huerga y Fierro que nos han cedido, y les deseamos un verano fabuloso, lleno de libros, lleno de lecturas y lleno también de esa noble causa que es perder el tiempo y dedicarse al ocio. Así que muchas gracias y hasta la próxima.